¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas etiquetas llevas puestas? ¿Cuántas de ellas te definen por lo que eres y también otras por lo que no eres? ¿De izquierda o de derecha, creyente o ateo, de Apple o de Android? Pareciera que para entendernos, para darle forma a nuestra realidad, necesitamos trazar una línea en la arena y declarar con firmeza: estos son los míos y aquellos son los otros. Esta necesidad casi visceral de dividir el mundo en dos mitades opuestas es una de las características más profundas del ser humano. Pero, ¿qué sucede cuando esta herramienta que utilizamos para comprender la realidad se convierte en una jaula? ¿Qué pasa cuando la simplificación nos lleva al enfrentamiento y la riqueza de los matices se pierde en la batalla entre dos bandos? Hoy en Lucid Sapiens vamos a explorar esta tendencia innata a la dualidad y el efecto a veces devastador que está teniendo en nuestro mundo. Porque quizás, solo quizás, en los espacios grises que hemos decidido ignorar, se encuentra la clave para entendernos un poco mejor. Hola Lucid Sapiens y bienvenido a un nuevo episodio. Soy Manuel Ávila. Hoy quiero que conversemos sobre la propensión a la dualidad que tenemos los seres humanos y el profundo efecto que esto está causando en el mundo actual. Vamos a ver, como especie tenemos una capacidad asombrosa y una inclinación casi inherente a organizar la realidad. Necesitamos catalogarla, ponerle nombre, definirla, y dentro de ese monumental ejercicio de comprensión casi siempre terminamos agrupando nuestra realidad, o mejor dicho, fragmentándola en categorías que nos ayuden a tener una mayor comprensión del mundo, o que tal vez simplemente hagan que sea más fácil interactuar con él. Y esta tendencia no es nueva, en absoluto. Si nos vamos a las tradiciones más antiguas, a los textos religiosos, a los escritos que dan cuenta del inicio de las sociedades, vemos este patrón por todas partes. Pensemos en los relatos creacionistas como el del Génesis, que describe cómo Dios en los primeros días de la creación separa la luz de la oscuridad, el día de la noche y las aguas de los cielos, y también de las aguas de los cielos a las aguas de la tierra. Esto es un acto fundamental de poner orden a través de la división. Habla de una deidad dividiendo, separando, partiendo la realidad, agrupando. Claro, la cosa se complica. Los seres humanos no nos quedamos ahí solamente dividiendo en dos. También tenemos que subdividir esa realidad en grupos mucho más pequeños y manejables. Así que dividimos el día y la noche, que Dios dividió, según el relato, en 12 horas cada uno. Dividimos a los seres vivos entre inertes y vivos, y luego los dividimos en especies, etc. Y todo esto, como digo, es natural, es nuestra forma de procesar el mundo, porque si observamos con detenimiento la naturaleza, nos damos cuenta que siempre se presentan diferencias muy marcadas entre estos grupos. También podemos agruparlo todo de acuerdo con características generales, desde los minerales y los fenómenos climáticos hasta, por supuesto, los animales y las plantas. Pero aquí viene lo interesante. Si observamos con aún más detenimiento, nos percatamos que estas agrupaciones que creamos siempre tienen algunos elementos rebeldes, individuos que no encajan claramente en una o en otra categoría, o que incluso nos damos cuenta que es muy difícil determinar a qué categoría pertenecen algunos elementos. Un ejemplo perfecto que se me ocurre ahora son los virus. Los virus se comportan como partículas inertes cuando están por ahí flotando en el aire sin vida aparente, pero en el instante en que entran en contacto con células vivas, se transforman y se comportan como seres vivos. Se replican, se alimentan, evolucionan. Científicamente, los virus se consideran que se encuentran entre la frontera entre lo vivo y lo no vivo, ya que no tienen un metabolismo propio y necesitan la maquinaria de una célula huésped para replicarse, pero sí tienen material genético y evolucionan. Pero ¿dónde los ponemos? ¿Son vida o no son vida? La respuesta es complicada. Y este patrón se repite a lo largo y ancho de toda la naturaleza. Sin embargo, son estos elementos fronterizos, estos casos que desafían a nuestras cajitas organizadas,
los que nos ponen en dificultad y son un porcentaje relativamente pequeño de la totalidad, así que tenemos a ignorar su existencia. Damos por sentado que todos los elementos de la naturaleza pueden y deben contenerse de una forma muy precisa en los grupos que hemos creado arbitrariamente para ellos. La ciencia, por supuesto, ha entendido esto desde hace mucho tiempo y como resultado no ha perdido la necesidad de categorizar, sino que por el contrario la ha refinado. Y por un lado ha creado grupos jerárquicos, que son como el reino, filio, clase, orden, familia, género, especie, para los seres vivos, que permiten una precisión mucho mayor para clasificar toda la variedad que existe. Y también otro ejemplo, la tabla periódica de los elementos, que también organiza los materiales según sus propiedades atómicas, etc. Pero además de esto, la ciencia reconoce explícitamente la existencia de elementos que no se ajustan perfectamente a estas categorías. En biología hay especies que son tan únicas que se colocan en su propia rama del árbol evolutivo, desafiando una clasificación simplista. Es decir, la ciencia reconoce las zonas grises. El problema es que fuera del laboratorio, en nuestra vida cotidiana, esta programación neuronal para dividir, para categorizar, para generalizar y buscar patrones sigue dominando. Encontramos elementos que se parecen entre ellos y decimos, estas son las características de todo ese grupo. Y aunque en el fondo sabemos que existen excepciones, que hay individuos que no encajan en esa descripción, tendemos a ignorar esta realidad que es más compleja. Y esto lo vemos reflejado con una fuerza tremenda en las ciencias sociales, en la política, en la cultura en general. Aceptamos como una realidad inequívoca que existen grupos específicos con características bien definidas y que esos moldes son en los únicos en los que se puede ajustar la realidad. Pensemos por un momento en la política, en la idea de que existen facciones políticas en las cuales todos, querámoslo o no, estamos ajustados y pertenecemos a ellos. Y es aquí donde vuelvo a la dualidad, porque casi siempre al final del camino de esas subdivisiones todo se reduce a dos grandes categorías. En las ciencias naturales, al final tenemos seres vivos o seres inertes. En el reino animal tenemos vertebrados e invertebrados. Parece una verdad de a puño, o sea, es como una certeza inamovible que todos inconscientemente tendemos a creer. ¿Tienes espina dorsal o no la tienes? Y esta misma lógica la aplicamos, como decía, en la política. Se ha instalado la creencia de que las personas o son de izquierda o son de derecha. Incluso quienes se consideran de centro a menudo sienten la necesidad de darle un matiz y decir soy de centro izquierda o soy de centro derecha, dependiendo hacia qué lado se inclinan un poco más las convicciones que cada uno tiene. Se considera casi imposible ser estrictamente de centro, o sea, tener exactamente la misma proporción de ideas que asociamos con la izquierda, que son de corte más socialista, digamos, donde el Estado es más participativo, o la derecha, que es más pro mercado, pro reducción del Estado. En la religión, que es otro fenómeno súper importante de nuestra cultura, sucede lo mismo. Parece muy fácil juzgar que o se es ateo o se es creyente, o crees en Dios o no crees, no existe una zona gris, y esto parece muy lógico, esto parece que fuera evidente, pero cuando hacemos estas afirmaciones, digamos, estamos creando lo que se conoce como un falso dilema, porque en la lógica lingüística nos parece imposible que haya alguna otra alternativa, pero aquí nos encontramos con una realidad. Y es que la naturaleza no está obligada a seguir las normas de la lógica lingüística, y de hecho no lo hace. La naturaleza está llena de ejemplos de seres y fenómenos que estrictamente no forman parte de una dualidad, y no porque estén en un centro perfecto, que son ecuánimes y que no se inclinan a ningún lado, sino porque sencillamente no se pueden agrupar de esa manera, porque la lógica que nosotros le damos no tiene nada que ver con su realidad. Y ahí es donde identificamos el sesgo de los que hemos hablado anteriormente. En este caso el del falso dilema, que es uno de los más comunes en las discusiones sociales de hoy en día, porque las categorías que definimos en rigor no necesariamente aplican a todos los elementos de ese campo de observación. Volvamos al ejemplo de los vertebrados e invertebrados. La ciencia ha descubierto animales con estructuras cartilaginosas primitivas, como por ejemplo el notocordio, que son precursoras de una columna vertebral, pero no son huesos.
El anfioxo, por ejemplo, tiene un notocordio, pero no es una columna vertebral verdadera, situándolo en un punto intermedio evolutivo interesante. Así que la línea divisora no es tan nítida como tienes huesos o no tienes huesos. Por eso, en las ciencias sociales, en la cultura, la religión, en la política, es aún más cuestionable la necesidad de acudir a estas dicotomías tan fundamentales, porque una persona puede no ser ni de izquierda ni de derecha, no porque no tenga convicciones, sino porque sus ideas no tienen una coherencia absoluta en el paquete ideológico que se asocia con cada bando. En algunos temas puedes tener convicciones muy progresistas y en otros convicciones que tradicionalmente se asocian con la derecha. Y también valdría la pena decir, deberíamos entonces contar la cantidad de convicciones para decir si somos de izquierda o derecha. Incluso se crean herramientas como el compás político, que es una herramienta que intenta superar esta dicotomía izquierda y derecha, pero lo que hace es añadirle un eje vertical autoritario libertario para mostrar que las ideas políticas son multidimensionales. Pero al final estamos dándole simplemente una dimensión más al mismo esfuerzo, a menudo improductivo, de meterlo todo en categorías que nos den como tranquilidad, que nos den la certeza de que sabemos en dónde nos encontramos. Y esto es porque los seres humanos tenemos una aprehensión innata por la ambigüedad. Nos genera ansiedad la ambigüedad. Cuando identificamos algo que no encaja en un patrón conocido, nuestro cerebro inmediatamente busca forzarlo dentro de una de estas cajas preexistentes que tenemos. Por otra parte, está la necesidad de identificarnos como parte de un grupo, de una tribu. Esta necesidad es también un instinto innato que tenemos los seres humanos, un instinto de supervivencia, porque necesitamos saber quiénes pertenecen a nuestro grupo y quiénes son de otro grupo potencialmente enemigos. Esto es un mecanismo para saber con quién podemos contar, en quién podemos confiar nuestra vida finalmente. En la historia de la humanidad, no pertenecer a un grupo, no tener el respaldo, una identidad tribal, podía ser el sinónimo de perecer, es la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso nos incomoda la ambigüedad en el comportamiento de los demás. La persona que se muestra amable contigo, pero también con los otros, es potencialmente peligrosa porque asumimos que eventualmente tomará partido por alguno de los dos bandos o que secretamente ya tiene una afiliación oculta con el otro bando y que su actitud hacia nosotros es una fachada para traicionarnos más adelante. Y es aquí donde vemos cómo esta división del mundo actual, que podríamos categorizar en general como de izquierda versus derecha, o en su versión más moderna, woke versus anti-woke, o progresismo versus conservadurismo, no es más que la última encarnación de una tensión que ha existido siempre y que se remonta, según la historia, desde la Asamblea Nacional Francesa de 1789, cuando los revolucionarios buscaban un cambio radical. Ellos se sentaban a la izquierda y a la izquierda el presidente de la asamblea, mientras que los aristócratas y los monárquicos que defendían el orden establecido, que querían conservar el orden actual, se sentaban a la derecha. En todo caso, antes de que se llamaran así, ya existían quienes buscaban el cambio y quienes buscaban conservar el orden. En el fondo, todo se reduce a los dos grandes impulsos que también hemos hablado recientemente, que es uno que podríamos llamar humanista, escéptico, que pone al ser humano y sus derechos, su libertad en el centro, que cuestiona el orden establecido para adaptarlo a una realidad que cambia, y otro que podemos llamar más tendencia religiosa, tradicionalista, que cree en un orden natural, generalmente divino, de origen divino, que respeta la autoridad, la jerarquía, la tradición, el ritual, y que ve en el cambio una amenaza a la estabilidad, al orden. Y el ser humano, como individuo y como parte de una sociedad, se mueve en la tensión de esas dos fuerzas. Pero ¿qué pasa? Que ambas son necesarias. Si todos fuéramos escépticos y todos cuestionáramos la autoridad, viviríamos en anarquía. Pero al mismo tiempo, si todos fuéramos religiosos, todos acatáramos el orden sin cuestionar, pues estaríamos todavía en el oscurantismo y en una tiranía. El equilibrio no surge de que todos pensemos igual o que todos nos encontremos en un centro perfecto. Surge de la dinámica, de esa tensión, de ese debate entre todas las posturas que cada una tira para su lado. La sociedad va encontrando su balance, es en ese forcejeo constante, no en llegar a una misma conclusión. Entonces, ¿a dónde nos ha llevado todo esto?
nos lleva a un escenario en el cual esa dinámica que es la naturaleza misma del ser humano, de la democracia, pues se está pervirtiendo. La diferencia ya no se ve como la riqueza que mantiene el ecosistema de las ideas, sino como un peligro. Ya el otro no se le ve con una versión de alguien distinto, sino como el enemigo al que hay que aniquilar. Para que vean que esto no es una reflexión teórica, te quiero traer a colación un patrón de reacción que estamos viviendo con una frecuencia alarmante ante los hechos trágicos. Por ejemplo, pensemos en esta noticia de última hora que es lamentable y que ocupa los titulares en todo el mundo, que es el asesinato de un influencer muy conocido en Estados Unidos, el asesinato de Charlie Kirk, un influencer de derecha cristiano en Estados Unidos. Fue asesinado en Utah mientras hacía unos debates en una universidad. Este hecho que pues muestra esta intolerancia, esta dinámica violenta que se está dando cada vez con mayor gravedad, lo estoy utilizando como un arquetipo para ilustrar un patrón de reacción que estamos viendo en nuestro país. También recientemente en Colombia, digamos de donde soy yo originalmente, se dio el asesinato de Miguel Uribe, también en circunstancias similares, dirigiéndose en debate a un grupo. Entonces imaginemos este escenario, un acto repudiable que debería unir a todos en condena sin importar la ideología de la víctima o quién fue el perpetrador, el asesinato de una persona que es una tragedia y punto. Pero ¿qué pasa casi de inmediato en el ecosistema de las redes y en los medios que cada vez están más polarizados? Pues la maquinaria de la dualidad se pone en marcha. Entonces ya los sectores reaccionarios de la derecha empiezan a señalar inmediatamente que el culpable es colectivo, no es el asesino, no es quien de pronto le pagó, es culpa de todos los demócratas o de los liberales o de los progresistas. Esa es la agenda de la izquierda, son los woke. Y aquí es donde la lógica se rompe en mil pedazos, porque terminamos presenciando como que un acto criminal es, en vez de asociarlo con una serie de hechos puntuales, una persona desequilibrada, de pronto un grupo en particular, un pequeño grupo de gente a quien le interesa causar el desorden o crear caos en la sociedad, y más bien le adjudicamos entonces este tipo de actos violentos no a esas personas, sino a todo un espectro ideológico que engloba a más de la mitad de los habitantes o la mitad de la población de un país. Entonces se dice que la izquierda, como si la izquierda fuera una organización monolítica o un comité, que tuviera un comité central donde se tomaran las decisiones de los asesinatos que van a cometer. Y bueno, y quiero aclarar que esto también pasa hacia el otro lado. Cuando la víctima es de izquierda o cuando es un defensor de alguna agenda progresista, entonces inmediatamente la izquierda empieza a culpar que es la derecha, son los conservadores o que son los republicanos quienes están cometiendo estos actos directa o indirectamente, como si todos estuvieran de acuerdo, como si a todos les pareciera bien cometer un acto violento de esta categoría, como si se tuviera la claridad de que todos tienen los mismos métodos o que todos están de acuerdo con el asesinato. Y este fenómeno pues estamos viendo no solamente en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, en el mundo, pues está siendo exacerbado por las redes sociales, en donde digamos que las personas tienen primero mucha más libertad para expresar el odio, también el resentimiento, sin pensar en las consecuencias que esto va generando, esta bola de nieve. Y también como la maquinaria de las redes sociales, que se alimenta también del engagement, es decir, de qué tanta interacción tienes como usuario, pues precisamente se beneficia de esta polarización y de este debate tan virulento, porque genera más engagement, porque te obliga casi que a escribir comentarios mucho más largos, responder a los comentarios. Esto es tiempo que estás pasando frente a esa red social o frente a ese dispositivo, que a la final es tiempo que le están vendiendo los propietarios de estas redes sociales a los anunciantes. Entonces estamos cayendo en este juego, y ahí sí vemos como una conspiración, pero es una conspiración corporativa y real. Esto pasa en otros terrenos también. Si el asesino, por ejemplo, que cometió un acto violento es un homosexual, entonces el crimen ya se convierte en un reflejo de los homosexuales.
o si es una etnia en particular, lo mismo, esos son todos que son así. Esta es la mentalidad de conspiración que nos hace tratar cualquier ideología o cualquier identidad como si fuera la inscripción a un club, como si fuera como un cuerpo colegiado donde todos los miembros son corresponsables y partícipes de las acciones de uno. Muchas veces, en muchos casos es una sola persona alienada que comete esos actos, pero que nosotros tenemos la tendencia a juzgar son los otros. Y esto es una locura que, sin embargo, no nace de la nada, sino que se alimenta de algo mucho más profundo, que es esa necesidad primitiva de la que hablábamos antes, que es el instinto de supervivencia. Como decía, no pertenecer a un grupo, no tener el respaldo de la tribu, podía ser el sinónimo de perecer, de ser víctima de ese otro grupo. Entonces, esto causa un deseo de aniquilación. Hay que eliminar al rival antes de que me aniquile a mí. Pero esto parte de la dualidad. Es mucho más fácil movilizar a las masas para destruir a un solo enemigo bien definido. Los woke, hay que acabar con ellos. Los conservadores, la extrema derecha, con ellos hay que acabar. Los inmigrantes, las élites. Que tomar el paso difícil, que es abarcar la realidad como es, que es compleja, que es multidimensional, que tiene zonas grises, que tiene espectros. Como decía, las redes sociales facilitan y promueven esta tendencia a la dualidad y a la ira como herramienta de promoción de su tiempo, de aumentar sus ganancias. Y entonces nos encierran en jardines amurallados, ¿no? Que son corrales ideológicos donde solamente escuchamos los ecos de nuestra propia voz, los que piensan exactamente como nosotros. Entonces nos convencemos de que primero somos quienes tenemos la razón, porque no escuchamos a quienes piensan diferente. Ni siquiera la red social ni siquiera nos da ese contenido, porque sabe, es decir, nos da el contenido que nos va a generar ira, que nos va a generar repudio, pero no nos da el contenido que nos puede poner a pensar, porque ese contenido rara vez genera una reacción inmediata. Rara vez, cuando lees algo que te pone a pensar, que te hace dudar de tus creencias, vas a empezar a escribir y escribir sobre ello. No, es más probable que vas a tomarte un tiempo para pensar, de pronto te sales de la red social, vas a Wikipedia, empiezas a leer un poco más sobre esta historia, hablas con las personas cercanas, pero en ninguno de esos eventos, con esas acciones, hay anunciantes que puedan beneficiarte de que potencialmente compres la última porquería que vende Amazon o Temu o lo que sea. Entonces a ellos no les beneficia. Luego los algoritmos ni siquiera te van a presentar este contenido que es balanceado, que te puede poner a pensar y que te puede dar una perspectiva distinta, más alejada de la dualidad y de la división. Tenemos también casos, digamos, para no pensar solamente en la versión, digamos, de política o religión, donde se divide todo en creyentes, no creyentes, o los buenos y los malos, sino también incluso en el mundo corporativo. Allí tenemos ejemplos bien claros de rivalidad, por ejemplo, de marcas, que no es ni siquiera real, que no es que les interese acabar con el otro, sino simplemente que existen para precisamente llevarnos a tomar partido y convertirnos en fans, digámoslo así, o en digamos, creyentes o seguidores fieles de una marca, por decir algo. Entonces lo que yo quiero hacer hoy es una invitación a un acto de rebeldía personal, realmente, a cuestionar esta dualidad en nosotros mismos, que es hacer el ejercicio de resistirnos a la tentación de autoetiquetarnos, de ponernos nosotros mismos la etiqueta de soy de izquierda, de soy de derecha, o soy de Apple, o soy de Android, sino que más bien ejerzamos un escepticismo saludable hacia nuestras propias burbujas, a buscar deliberadamente las ideas del contrario. Leamos sobre lo que piensan los demás, escuchemos a los que hablan tal vez no de forma virulenta, sino con ideas más articuladas. Por decir algo, yo personalmente pues tiendo a estar muy en desacuerdo de las versiones, de las posiciones más extremas, tanto de la izquierda y de la derecha, pero suelo leer y escuchar, por ejemplo, a algunos de los influencers, digamos, más reconocidos en esas toldas,
pero también aquellos que no generan contenido necesario, o sea, que no buscan enardecer o crear más división, más violencia, sino busco a los que tienden a favorecer el diálogo, a los que argumentan con ideas, a los que exponen sus posiciones sin ridiculizar, al contrario. Aquí, por ejemplo, una técnica que yo recomiendo se conoce como steel manning, o en español hombre de acero, que quiere decir, en lugar de atacar la versión más débil del argumento del otro ridiculizándolo, es hacer lo contrario, es construir deliberadamente una versión más fuerte y robusta de esa posición del contrario. O sea, si por ejemplo tú estás de acuerdo con la libertad de la mujer en elegir si tener o no si llevar a término o no un embarazo, sin embargo, pues no necesitas suscribirte a yo soy pro elección y odio a todos los que son los que están en contra del aborto, por ejemplo, sino que puedes tratar de ver cuáles de sus argumentos son consistentes, tienen alguna lógica, y tú mismo darle ese espacio de duda, es decir, tú mismo construir ese argumento de una forma en que te parezca bien sustentado. Entonces yo podría decir, bueno, el riesgo es que en la medida en que se permite el aborto y digamos en etapas más avanzadas estamos permitiendo que un ser que ya tenga algún grado de conciencia, que tenga sensibilidad al dolor, esté siendo aniquilado, esté siendo torturado además, lo cual es algo que nosotros no queremos hacer ni siquiera con los animales, que incluso quienes aún digamos, comemos carne, no estamos de acuerdo con los métodos, digamos, de sacrificio que son inhumanos, sino que aquellos que tengan, digamos, la menor cantidad que generen la menor cantidad de sufrimiento en el animal. Entonces, esa es una posición que uno mismo la puede entender, puede uno estar de acuerdo hasta cierto punto en ella. Sin embargo, uno mismo puede luego decir, bueno, eso entonces es solamente un punto a considerar, no para prohibir de forma completa que las mujeres puedan elegir si continuar o no un embarazo, sino para que dentro de la solución que se dé se respete también esa posición y se le dé validez y se busque una solución real a ese problema, que es un problema finalmente técnico realmente, pues porque si estamos hablando de asegurar, por ejemplo, que ese feto no tenga al menos sensibilidad al dolor en el momento en que es retirado, o que los métodos que se utilicen sean razonablemente digamos considerados con esa forma de vida, entonces haya unos lineamientos específicos para hacerlo. Entonces, este no es el tema puntual, ¿no? Quise ponerlo solamente como ejemplo, pero podemos hacer eso con cualquier otra posición. Así no estemos de acuerdo con la posición general, buscar de ahí qué se puede extraer para poder entender un poco al otro. En últimas, lo que sugiero es que nos demos permiso para ser más complejos, para tener ideas que no encajen en un solo paquete, admitir que todos tenemos algunas respuestas, pero que nos faltan otras, que quizás la persona que piensa distinto a nosotros no es un enemigo, sino alguien que está viendo solo una parte de esa realidad que nosotros tal vez no podemos ver. Porque en un mundo que nos empuja constantemente a elegir un bando, quizás el acto más lúcido y valiente sea precisamente negarse a hacerlo. Bueno, esto es con lo que quería terminar. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Si te gustó, no olvides compartir y suscribirte. Y nos vemos en el próximo capítulo de Lucid Sapiens.